Y tras los hechos de violencia de ayer, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, sostuvo que los incidentes eran previsibles, agregando que le sorprende que el Estado de Chile, con todas sus instituciones, no haya sido capaz de contener la violencia. Para hablar de este y otros temas de la contingencia, nos acompaña el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Ministro, lo primero, complementando un poco las declaraciones del alcalde de Santiago, señaló también durante esta mañana, ¿qué pasa con el Estado?, se preguntaba, contemplativo, mirando a través de las cámaras cómo saqueadores destruían los barrios. ¿Dónde están los 40.000 carabineros que prometieron? Vecinos que también en el mismo informe decían, nos dejaron solos. ¿Cómo le responde, ministro? Bueno, primero empatizar evidentemente con lo que sucede con los vecinos, con lo que ha dicho el mismo alcalde, que están hartos ya de la violencia, de no los manifestantes pacíficos, sino que la violencia de aquellos que no creen en la democracia, aquellos que van simplemente a vandalizar, que no trepidan en buscar algún camuflaje entre los manifestantes para luego incendiar una iglesia, romper todo lo que esté a su paso, transporte público, vandalizar el monumento Baquedano, etc. Eso es algo completamente inaceptable. El día de ayer lo que vimos es que una mayor parte de la ciudadanía que se manifestó durante buenas horas lo hicieron de manera pacífica. Sin embargo, eran cerca de 2.000 personas las que estuvieron haciendo estos actos delictuales que terminaron de manera terrible, con dos iglesias incineradas, digamos, una cayendo, que por supuesto que hace que ningún tipo de balance pueda ser bueno después de que haya ocurrido una brutalidad como esa, porque además cuando se quema una iglesia no es un edificio cualquiera, sino que lo hacen porque no creen nada más en la libertad de religión, no creen en la libertad de las personas, en su libertad de conciencia. Entonces son personas antidemocráticas, delincuenciales que hacen estos hechos. Pero de allí a suponer de que nosotros estábamos mirando hacia otro lado es completamente equivocado. El día de ayer hubo más de 40.000 efectivos policiales, de carabineros, de la PDI, así como también de Fuerzas Armadas que estaban controlando aquella infraestructura crítica. Y por supuesto, no es noticia aquellas cosas que se evitaron hacer, pero allí estuvieron los carabineros para evitar de que hubiese esa vandalización. Hubo muchas amenazas. Lamentablemente el día de ayer hubo más de 120 carabineros y policías que terminaron lesionados. Algunos de ellos a bala y también con perdigones, lo que da cuenta de que hay ciertos grupos de personas radicales que simplemente no creen en la democracia y que no dejan que esos otros manifestantes pacíficos lo puedan hacer. Entonces, entendiendo lo que dice el alcalde, entendiendo por supuesto los vecinos, me he reunido junto a ellos, están viviendo un momento muy, muy complejo. El día de ayer Carabineros hizo lo que estaba a su alcance a lo largo de todo el país. Porque aquí la crítica a Carabineros puntualmente es que se dejó actuar a los vándalos, se dejó actuar a su merced y que recién aparecieron pasadas las 20 horas, 30 horas. Nosotros tuvimos una larga transmisión ayer, usted seguramente también vio todo lo que sucedió y que se dejó actuar a merced y los vecinos estaban ahí solos, sin defensa, sobre todo en Plaza Baquedano. Bueno, yo estaba aquí en La Moneda, así que también lo vimos, sí. y mientras no estuve aquí en La Moneda, estaba también en mi casa viéndolo, porque esa fue la instrucción del presidente. Para nosotros el día de ayer era un día de trabajo, no era un día de descanso, como lo fue también, por supuesto, para muchos de los vecinos que viven allí. Lamentablemente ellos no tienen ese día de descanso porque hay quienes pretenden que la vandalización sea una manera de ponerle barricadas a la democracia. Y a eso lo vamos a combatir fuertemente, pero eso no significa que puedan haber manifestaciones pacíficas. Lamentablemente también ustedes lo pudieron ver en sus imágenes, cuando distintas barras se agarraron entre ellos mismos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hace ahí Carabineros cuando hay más de 25.000 personas en torno a una plaza? La inmensa mayor parte de ellos está manifestando pacíficamente. Si entra, va a haber una confrontación que va a ser algo completamente distinto, el entorno. Entonces eso sería peor para los mismos vecinos. Se aplican los nuevos protocolos entonces, y cada vez que alguno de estos grupos se iba hacia distintas partes a vandalizar, a saquear, entonces por supuesto que siempre actuó Carabineros. Lamentamos obviamente el que hayan llegado a esa iglesia de Carabineros y después de la iglesia de la Asunción que haya terminado completamente quemada. Es inaceptable. Esos criminales tienen que obviamente estar en la cárcel. Y por eso es que el gobierno ha presentado las querellas y también el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte de la misma. Y también celebramos de que la mayor parte de la oposición haya llamado a la no violencia antes de estos hechos y hoy día también los haya condenado, y lamentamos que una parte pequeña de esa oposición más radical siga justificándola. Nosotros queremos condenar siempre la violencia, venga de donde venga. Y los Carabineros ayer actuaron en la medida de lo que tenían que actuar, correspondiéndose a los protocolos para también resguardar la seguridad de las personas que se estaban manifestando de manera pacífica. Ese es el punto que es central el día de ayer. Por eso creo que
es imposible sacar cuentas alegres porque ocurrieron hechos que son dramáticos, muy violentos, muy agresivos por parte de estos vándalos que, como decía antes, se camuflan dentro de manifestantes pacíficos. Sí, ministro, también hubo críticas al rol que jugó ayer el presidente Piñera en otras ocasiones de hechos de violencia que hemos conocido durante el último año, sobre todo los días después del estallido. Muchas veces las alocuciones del presidente fueron muy criticadas. Ayer se le critica por su silencio. ¿Cómo lo toma usted? Lo que pasa es que en esto, Andrés, se le critica porque hay silencio, se le critica porque habla, se le critica porque sí y porque no. Entonces yo creo que ahí tienen que ponerse de acuerdo quienes critican. Le estaban diciendo mucho antes de que el presidente no podía hablar el 18, ni el 17, ni el 16. Vimos a un senador muy impertinente diciendo que quería censurar al presidente en su acción. Si es que él quiere censurar a alguien que gane una elección presidencial primero. Pero en este caso, entonces, cuando le dicen a uno, oiga, que hable, que no hable, el presidente estaba muy claro, estuvo aquí también monitoreando segundo a segundo qué es lo que estaba sucediendo y, por supuesto, pidiendo todas las explicaciones del caso. Y hoy día se refirió como tenía que hacerlo un jefe de Estado. Es decir, condenar absoluta y completamente cualquier tipo de violencia porque es contrario a la democracia. Y esta es la semana, además, en donde tenemos que tener de vista el plebiscito. Porque ese es el plebiscito en el lugar, es el mecanismo por el cual resolvemos los problemas en un Estado de Derecho. Resolvemos los problemas cuando hay diferencias de opinión. Frente a una crisis tan grande, social, económica, política, que tuvimos durante el año pasado, se resolvió que este era el itinerario constitucional. Por tanto, la violencia es enemiga del plebiscito. La violencia es enemiga de la democracia y de la dignidad de las personas. Y yo espero que absolutamente todos la puedan condenar y que no tengamos los hechos que vimos el día de ayer. Ministro, han evaluado una discusión que ha sido del último año, se ha repetido varias veces. Trasladar la figura del general Baquedano, que ya tiene como 8 capas de pintura en los últimos días, pero ¿la han evaluado ya trasladarla definitivamente? Mira, sabemos que el ejército ha hecho llegar esa petición, obviamente que se está evaluando en su justo mérito, pero a mí me parece en esto, Andrés, que sacar la estatua de Baquedano ahí es como decir que nos rendimos frente al vandalismo. Y yo creo que no es esa la señal que tenemos que dar a aquellos que nos gusta la democracia. Y los ciudadanos tienen que ayudar exactamente a aquello. Cuando yo veo a algunas personas de Twitter, algunos además políticos de ultraizquierda que dicen que es una afrenta a la movilización el que vayan a pintar nuevamente Baquedano, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si la vandalización de nuestros símbolos patrios, de nuestra identidad, de nuestro pasado, eso es la afrenta. Y quienes tienen que defenderlo no solamente son carabineros, no solamente las autoridades de gobierno, son los propios chilenos. Entonces, que haya un grupo de vándalos que no creen en la democracia, que solo creen en la violencia, que quiere destruir el plebiscito y ponerle barricadas a la democracia, ellos no pueden ganar. En una sociedad democrática ellos no pueden ganar. Por tanto, si finalmente se decide moverlas hacia otro lugar, está bien, habrán buenas razones, digamos, para hacerlo. Entiendo lo que está diciendo el propio ejército, pero a mí me pasa como ciudadano también, de que nosotros no podemos dejarnos rendir por un grupo de vándalos que no creen en la democracia. Y para defender la democracia necesitamos no solamente de una persona, no solamente de una institución, sino que absolutamente todos los demócratas del país, que son la inmensa mayor parte de Chile. Ministro, ¿qué información maneja usted respecto al único fallecido durante la jornada del día de ayer? Un hombre que murió en la población La Victoria. De acuerdo a la información que ha entregado Carabineros, se trataría que los uniformados actuaron en defensa propia. ¿Cómo lo ve usted ante un ataque, obviamente, de manifestantes? ¿Qué información manejan ustedes en La Moneda? Bueno, bastante similar a lo que tú has dicho, y nosotros queremos esperar a que se haga la investigación y que se establezca exactamente quiénes son los responsables. Hasta ahora la información que tenemos de parte de Carabineros es que había un grupo de personas que estaba atacando la tenencia en ese lugar, y cuando llega un bus de apoyo también empieza a ser atacado. Cuando bajan, y esto creo que es algo que también dice el propio fiscal de la causa, hay un enfrentamiento a balas, digamos, entre estas personas que estaban disparándole a la tenencia. Ahora empezaron a dispararle al bus y ahí lamentablemente resulta una persona fallecida. Pero yo esperaría a que haya una investigación que sea muy clara en determinar cuál fue el contexto y quién fue el culpable, digamos, quién fue la persona que hace que esta persona termine fallecida, digamos. Entonces, de nuevo, hay un actuar de Carabineros que tiene que repeler un ataque, pero falta que haya una buena investigación para saber exactamente quiénes son los responsables de dicho acto. Ministro, ¿cambia la estrategia respecto en materia de seguridad, obviamente, respecto a lo que podría suceder el próximo domingo? Faltan 6 días, lo sucedido ayer. ¿Cambian algo la estrategia? Alguna vez conversamos hace un par de semanas en otra instancia, ministro, que lo que sucedió el 2 de octubre obviamente cambió la estrategia, el caso Pío Nono, del devenir en materia de seguridad en lo que ha sucedido en octubre. ¿Cambia también la estrategia, lo que sucedió ayer, lo que se viene ahora para el plebiscito? Las policías de hoy no son las mismas policías que el 18 de octubre del año pasado, ni tampoco las del 11 de marzo de cuando se inició este gobierno. Evidentemente se han modificado, han tenido que cambiar los reglamentos de uso de fuerza. Por ejemplo, ya no se usan las escopetas antimotines, la mayor parte de las bombas lacrimógenas se lanzan a mano y así sucesivamente. O sea, hay una actuación que es distinta. Hubo
un reentrenamiento de muchos carabineros, una capacitación para ocupar la disuasión y una serie de otras fórmulas que antes no se estaban ocupando. Y esperamos que esas sirvan para el control del orden público de aquí en adelante. Sí hay que recordar que el día del plebiscito quienes toman el control del orden público, digamos, al interior de los locales de votación son las Fuerzas Armadas. Entonces es distinto, también va a haber una colaboración con Carabineros y la PDI, eso se está trabajando hace muchísimo tiempo, pero yo también quiero decir lo importante que es el resguardo sanitario del plebiscito. O sea, tiene que ser un plebiscito seguro desde la perspectiva de la seguridad pública que estamos hablando acá, pero también desde la perspectiva de la seguridad sanitaria. Y justo hoy día en la mañana estuvimos con el presidente en la Escuela Palestina, en donde se mostraron todos los... todas las fórmulas que ha hecho el propio CERVEL y junto con el MinSal de manera de evitar al máximo el que pueda haber algún tipo de contagio. Que, por ejemplo, va a haber distanciamiento, que hay una franja horaria que es especial para los adultos mayores, que quienes están en la mesa, digamos, los vocales de mesa del presidente va a estar con un escudo facial, además de con una mascarilla, siempre con alcohol gel, llevando el propio lápiz. Es decir, se han tomado todas las medidas y resguardos sanitarios de manera que este sea un plebiscito seguro. Y por supuesto, de nuevo, tal como lo decía en el caso de Baquedano, lo que necesitamos es que los demócratas de Chile, que son la inmensa mayoría de nuestros chilenos, que tenemos además esa tradición republicana, entre todos, defendamos y protejamos nuestra democracia. Y que este 25 de octubre, en este plebiscito, ambas opciones son perfectamente legítimas y tenemos que poder esperar a que sea la democracia la que triunfe con una amplia participación. Ministro, hoy día el ministro París en el balance COVID, ya es tradicional que se entrega los días martes, van cambiando los días, pero fue especialmente crítico, fue especialmente duro respecto a lo que sucedió el día de ayer. Él dijo un posible rebrote, por lo menos en la capital va a ser culpable quienes llamaron las manifestaciones, incluso apuntó al alcalde Jadwe. Él también dijo, cuando hay fiscales que persiguen a exministros de salud y persiguen a funcionarios del MinSal, ¿por qué no se persiguen a la gente que llaman a manifestarse y también a los que no cumplen con las medidas sanitarias? ¿Cómo evalúa usted en las palabras del ministro París? Bueno, según tiempo, Andrés, que ya son los lunes y los jueves la presentación que se hace aquí de prensa y también los sábados, pero sí. Pero hay un primero punto central. Nosotros como gobierno lamentamos profundamente que el alcalde Jadwe haya sido amenazado por otro grupo de manifestantes. A diferencia de su partido, nosotros creemos que la violencia tiene que ser descartada siempre y por tanto condenada absolutamente siempre. Y en este caso que haya un grupo de personas que le impida a otro el querer poder manifestarse libremente, pacíficamente, es algo que es totalmente inaceptable. Y a lo que iba el ministro París es una cuestión muy clara. Nosotros, el propio, de hecho, alcalde Jadwe y otros, se han querellado contra el ministro París diciendo que estaban tratando de esparcir el virus, porque, según ellos, no había hecho todo lo posible. Y la pregunta, bueno, que le hace el ministro París es exactamente lo mismo. ¿Hicieron todo lo posible aquellos que estaban llamando a estas manifestaciones para evitar que se propagara el virus? Esa es la pregunta. Entonces, cae de cajón que los mismos que exigen una cosa se la exijan a sí mismos. Entonces, las manifestaciones tienen que ser doblemente seguras. Tienen que ser seguras desde la perspectiva de la seguridad pública, sin violencia. Y segundo, tienen que ser seguras también porque estamos en la mitad de una pandemia. Y eso significa que tiene que ser con mascarilla manteniendo el distanciamiento. Entonces, en una sociedad democrática, las manifestaciones son perfectamente válidas y son inclusive buenas para la diversidad de la sociedad. Y por tanto, condenamos el que hayan algunos que matonescamente pretendan echar, por ejemplo, al alcalde Jadwe. Pero al mismo tiempo tiene que ser guardando, por supuesto, todos los resguardos en materia sanitaria. Entonces, esa misma bravata que nosotros vemos de algunos que quieren politizarlo todo, inclusive el manejo de la pandemia, bueno, ahora les cayó a sí mismos. Y lo que dice el ministro París es que tenemos que combatir la pandemia como una tarea de todos, en donde no había una fórmula mágica. Y lo que ha hecho Chile es ir aprendiendo de lo que han hecho también otros países. No había ningún país que pudiese haber estado preparado antes de la pandemia, ni que hubiese tenido un sistema de conteo antes de la pandemia. Entonces, de eso se trata. Y por suerte, y gracias al trabajo de millones de chilenos que lo han pasado pésimo además, es que la cantidad de incidencia en nuestro país ha ido bajando, excepto en algunas partes que ha ido subiendo. Entonces, por eso es que es un plan paso a paso, que es responsable, cuyo propósito es la salud de las personas. Entonces, aquellos que son muy buenos para criticar, sería bueno que también alguna vez fueran buenos para proponer. Ministro Jaime Belolio, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao.